UFOOVNI.org. ¿Cuál es la idea de la historia humana? ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones en pisar nuestro planeta? Las notas de los ganadores escriben nuestra historia. De su poder e influencia a lo largo de los siglos. Pero en un periodo determinado, las personas de cazadores primitivos se convirtieron en civilizaciones inteligentes que crearon monumentos, calendarios y escritos antiguos. Todo esto ha evolucionado hasta nuestros días, y somos descendientes de unos seres relativamente inteligentes. Pero, ¿y si no es tan simple? ¿Qué pasaría si las historias contadas por las civilizaciones antiguas, las historias de dioses y ángeles, de gigantes y grandes desastres, fueran más literales de lo que parecían? ¿Qué pasa si recibimos un conocimiento antiguo más allá de nuestra comprensión humana? Si observamos algunos de los detalles, de repente surge toda una historia alternativa de la raza humana. Uno que anula por completo el conocimiento convencional y el pasado que nos han enseñado. Esta versión ha sido mayormente censurada conscientemente, olvidada o, peor aún, ignorada hasta ahora. A principios de 1946, en la zona actualmente conocida como Cisjordania, un grupo de adolescentes beduinos cuidan sus ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Qumran. Para pasar el tiempo, tiran las piedras que encuentran esparcidas por el terreno irregular del desierto. Cuando una de estas piedras se arroja al lado oscuro de una cueva, los adolescentes se sorprenden porque escuchan un fuerte ruido que se rompe en el interior. Cuando deciden seguir su curiosidad, aunque algo asustados, descubren una colección de grandes vasijas de barro. Sin darse cuenta en ese momento, estos adolescentes hacen descubrimientos históricos de gran importancia. Dentro de las vasijas de barro se esconden una serie de antiguos pergaminos. Posteriormente, varios arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros encontraron fragmentos adicionales de rollos en otras 10 cuevas en el área, elevando el número total de manuscritos encontrados a casi 900. Estos manuscritos se hicieron conocidos por las masas como los rollos del Mar Muerto. Extrañamente, entre estos manuscritos, hay grandes porciones de un misterioso texto religioso no canónico olvidado hace mucho tiempo por la civilización humana. O eso pensaban. En nuestros días, este texto se conoce como el Libro de Enoc. En su totalidad, el Libro de Enoc consta de 5 libros. El Libro de los Vigilantes, el Libro de las Parábolas, el Libro Astronómico, el Libro de las Visiones Oníricas y las Epístolas de Enoc contienen alrededor de 100 capítulos en total. Estos capítulos cuentan la historia del séptimo patriarca en el libro de Génesis, Enoc, el padre de Matusalén y el abuelo de Noé, el mismo Noé que conocemos de la Biblia. Sin embargo, esta no es la historia bíblica del Arca de Noé. El libro de Enoc proporciona una perspectiva completamente diferente sobre los eventos que condujeron al gran diluvio de la época de Noé, ya que esa es una historia completamente diferente. Habla de los vigilantes, explicados en términos bíblicos como ángeles caídos, enviados a la tierra para vigilar a los humanos en algún momento antiguo y no especificado. Según una de las primeras leyendas relacionadas con Enoc, es el fundador del conocimiento de la astronomía y la cosmografía y es el responsable de la compilación del calendario solar. Los Bene Elohim o los hijos de Dios o dioses se suman varios cientos. Se dice que descienden a la tierra en el monte Armón. Era un lugar sagrado tanto para los cananeos como para los judíos, que invadían sus tierras. En épocas posteriores se construyeron en sus laderas santuarios de los dioses Baal, Zeus, Helios, Pan y la diosa Astarte. Y el término vigilante y se usa para describir que el que mira, los que miran, los que están despiertos o los que no están dormidos. Estos nombres reflejan la relación única entre los vigilantes y los humanos desde la antigüedad. Con el tiempo, sin embargo, abandonaron su papel de observadores y comenzaron a tener contacto sexual con algunos de los humanos, en su mayoría mujeres, y comenzaron a crear lo que ahora conocemos como híbridos o mestizos. El libro de Enoc habla de los Nepilim, los niños nacidos a través de este cruce entre los observadores y los humanos. Los Nepilim se describen como gigantes y salvajes que amenazaron y saquearon a la humanidad y para decirlo de otra manera, gigantes sobrenaturales devoradores de hombres. Enfadados por lo que habían hecho los vigilantes, los descritos en el libro como dioses poderosos enviaron a los vigilantes a una prisión subterránea, en lo profundo de las entrañas de la tierra. Enoc se convirtió en el mediador entre los dioses y los vigilantes encarcelados. Esto provoca aún más la ira de Yahweh y, según la Biblia,
La consecuencia de esta mezcla entre los caídos y los mortales conduce a la creación de descendencia humana medio angelical. El libro describe los viajes de Enoc entre el cielo y la tierra. En su papel de mediador, vuela con los ángeles y ve los ríos y las montañas, y los confines de la tierra desde arriba. A pesar de la intervención de Enoc, los dioses deciden que por lo que el planeta se ha convertido él y todos sus habitantes deben ser castigados. Por supuesto, el castigo es una gran inundación. La inundación destruye a los Nefilim y deja a los vigilantes en su prisión. Antes de eso, sin embargo, Enoc ha sido llevado al cielo en un carro de fuego. Este no es el único lugar en el canon bíblico en el que aparecen los Nefilim. Los israelitas visitaron una tierra habitada por Nefilim que eran tan grandes que hacían que los israelitas parecieran langostas. Por supuesto, muchas cosas en la Biblia fueron vistas en los tiempos modernos como alegóricas y esto es más un mito filosófico que un registro histórico. Pero, hay evidencia arqueológica de una gran inundación en particular en la historia de la Tierra que se menciona en innumerables religiones y tradiciones culturales de todo el mundo. Estas criaturas como Nefilim existen. Mucha gente dice que es solo ficción y que no hay evidencia, pero ¿y si hay numerosas historias sobre gigantes en la historia humana? El conocido viajero y explorador Marco Polo escribió una vez sobre una raza de gigantes en Zanzíbar que eran tan fuertes que podían llevar hasta 4 hombres comunes. Mientras que la gente de Tánger moderno, Marruecos afirmó una vez que el fundador de su ciudad era un gigante llamado Antaios. Según un mito irlandés, la llamada calzada de los gigantes en la costa noreste de Irlanda, el gigante irlandés Fenmeco construyó unas asombrosas 40.000 columnas de roca entrelazadas para cruzar el mar hacia Escocia y luchar contra otro gigante. Aparte de las leyendas nórdicas, la mitología griega antigua está llena de historias sobre gigantes. Tal vez, si existieron gigantes, como sugieren los registros de innumerables culturas, entonces el libro de Enoc comienza a verse cada vez menos metafórico y alegórico, menos como un mito de fantasía y más como un manuscrito basado en la historia real. La idea de héroes semidivinos nació de antiguos mitos sobre alianzas entre dioses y mortales. El poeta y escritor Píndaro describió a los héroes del pasado como una raza entre dioses y hombres. Referencias adicionales aluden a experimentos que llevaron a la creación de monstruos cruzando animales de especies diferentes y no relacionadas en el ocultismo filosófico moderno. Hay leyendas de la Atlántida perdida donde se afirma que sus científicos criaron híbridos mitad humanos mitad animales como raza esclava. Los registros de tales eventos se pueden encontrar en las mitologías de los pueblos antiguos de todo el mundo y especialmente entre los babilonios del Medio Oriente. Se dice que la historia de Noé y el diluvio en el Antiguo Testamento se originó en los mitos babilónicos y sumerios. Se sabe que alrededor del año 10.000 parece haber ocurrido un evento catastrófico que transformó a la humanidad primitiva. Al final de la última edad de hielo, los primeros signos de agricultura aparecieron en el Medio Oriente con un cambio de un estilo de vida nómada de cazadores reunidos a uno de agricultura asentada. Es interesante saber que durante siglos el libro de Enoc ha sido una parte importante de las tradiciones religiosas cristianas y judías. Muchas de estas sectas religiosas aceptaron el libro como escritura. Además, algunos incluso sugieren que el libro de Enoc fue la inspiración para el libro de Génesis debido a sus muchos paralelos e historias superpuestas. Por tanto, la pregunta que surge es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el libro de Enoc no es parte de la Biblia? ¿Y por qué esta pregunta suena tan poco importante? En la actualidad, para intentar responder a esta pregunta, nos remontaremos a los primeros siglos posteriores a la muerte física de Cristo, lejos de los 39 cánones del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Los libros que hoy conocemos como la Biblia originalmente eran muchos evangelios y textos religiosos que componían el amplio espectro de la tradición cristiana. A medida que los cristianos comenzaron a extenderse, después de la muerte de Jesús, la creciente iglesia cristiana comenzó gradualmente a elegir qué textos serían leídos y seguidos, y qué textos serían considerados divinamente inspirados. La iglesia necesitaba unidad y para crearla se requería el establecimiento de un canon oficial. En el libro Código da Vinci de Dan Brown, esta canonización se recuerda como algo bastante nefasto que sucedió en el primer concilio de Nicea en el siglo IV. Según el libro, fue allí donde el emperador Constantino y las demás autoridades eclesiásticas de alto rango, guiadas por sus secretos y deseos, dieron forma al canon cristiano oficial. Desafortunadamente, esto no es históricamente exacto.
El Concilio de Nicea no envió el canon cristiano oficial, pero no culpemos a Dan Brown. El famoso filósofo Voltaire también hizo una afirmación similar en el siglo XVIII. Aunque la historia no es objetivamente precisa, es precisa en el sentido de que los miembros de alto rango de la Iglesia ciertamente están allí eligiendo lo que está incluido en el canon bíblico oficial. Discuten entre ellos retratando a sus oponentes como herejes y casi con certeza buscando expandir su poder. Sin embargo, todo esto no ocurrió en un solo concilio, sino que fue un largo proceso que se prolongó entre el siglo I y el IV. Cuando se completó el proceso y se compiló oficialmente la Biblia, el libro de Enoc no se incluyó, pero ¿podría haberse omitido algo tan significativo y poderoso como el libro de Enoc? No lo sabían. En la búsqueda de respuestas, se pueden examinar otros evangelios que también fueron censurados de la versión final. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, un fragmento del cual se encontró en Egipto en 1886. Cuenta la historia perdida hace mucho tiempo del Jesús renacido que sale de su tumba e incluye 2 ángeles gigantes y una cruz flotante, diciendo, «Tú les has predicado que duermen». Y se escuchó una respuesta desde la cruz, «Sí». Considere el Evangelio de María, ese famoso guión en el que María Magdalena aparece no solo como una de las discípulas de Jesús, sino como su amada, tal vez incluso su esposa. En este Evangelio, Pedro pregunta por qué él y los demás discípulos deberían escuchar a María, una mujer, a lo que Mateo responde, «Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla?». Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amaba más que a nosotros. Aunque censurado e incluso olvidado por muchos, el libro de Enoc nunca desapareció realmente. Hay algo más profundo detrás de él y sus increíbles historias, algo que va más allá de lo familiar y ordinario, independientemente de si es parte del canon cristiano o no. Los antiguos griegos creían que Enoc y el dios de la sabiduría Hermes eran las mismas personas, pero ¿quién era él? En las leyendas de los judíos de la antigüedad, Enoc es rey sobre el hombre que reinó exactamente 243 años. Estaba rebosante de sabiduría y todo el mundo lo consultaba según los antiguos egipcios. Enoc fue el constructor de la Gran Pirámide, escrito por el geógrafo e historiador Taji en Amad en su obra Itak, señala que Enoc era conocido entre los pueblos bajo 4 nombres diferentes: Urid, Hermes, Idris y Enoc. Para los árabes, Idris significa sabio o antepasado y tanto para la teología judía como para la cristiana, Enoc es el 7 de los 10 antepasados, uno de los patriarcas. Antes del diluvio, Enoc fue el padre de Matusalén, quien sin embargo vivió hasta la edad bíblica de 969. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, se menciona a Enoc hasta en 5 oraciones. Allí también leemos: «Y Enoc caminó tras Dios y desapareció porque Dios se lo llevó». Así de repente desaparece. En hebreo, el nombre Enoc significa iniciado, iluminado, en ninguna parte, y esta iniciativa hace precisamente eso, se asegura de que su conocimiento no desaparezca sin dejar rastro. Los ejemplos podrían continuar, por lo que es justo preguntarse por qué Enoc, independientemente de su nombre, sigue apareciendo en las tradiciones de casi todas las civilizaciones antiguas. La respuesta se puede encontrar mucho más atrás que los griegos, los egipcios o incluso los babilonios. Tal vez, incluso más allá de la época de la antigua Sumeria. Según los textos sumerios, la Tierra fue visitada por un grupo de seres sobrenaturales en algún momento del pasado lejano. Estos visitantes son descritos en la tradición sumeria de una manera que es inquietantemente similar a las descripciones de los vigilantes en el libro de Enoc. Sin embargo, en lugar de vigilantes, los sumerios llaman a estos seres Anunnaki, que significa aquellos que vinieron de los cielos. Fueron percibidos como dioses por los sumerios. Y según pensadores modernos como Zecharia Sitchin y Erin Fondant, son una antigua raza de seres extraterrestres que vinieron a la Tierra. Curiosamente, los textos sumerios cuentan historias de los Anunnaki que, al igual que los vigilantes, comenzaron a cruzarse con los seres humanos en este proceso. Se creó una raza híbrida con una especie completamente nueva conocida como los Nefilim, como los dioses del libro de Enoc. Los Anunnaki se enojaron por el estado de la Tierra y provocaron una gran inundación. La misma historia se cuenta de una manera ligeramente diferente. Como recordará y sabrá, no es la forma lo que importa, sino el contenido. Quizás esta es la única forma en que podemos leer las verdaderas citas de nuestra realidad. Podría ser que el libro de Enoc, así como otras tradiciones relacionadas,
simplemente estén volviendo a contar la historia sumeria más antigua de los Anunnaki, o simplemente con el tiempo, la misma historia ha sido envuelta y remodelada hasta el presente, el libro de Enoch, que está escrito en primera persona. Pero el altar afirma repetidamente su autoría en el texto como si temiera que los futuros intérpretes fueran tan limitados que no lo entendieran. El primer día del mes, yo estaba solo en mi casa y descansaba en mi cama y dormía. Y se me aparecieron dos hombres, tan grandes que nunca vi tales en la tierra. Considera la revolución agraria que comenzó alrededor del año 10.000 a.C., durante la cual los humanos pasaron de un estilo de vida de caza y supervivencia a la agricultura y el asentamiento. Según datos históricos, ya en el año 9500 a.C., las tierras donde se realiza el cableado actual ahora están apenas húmedas, secas, se cultivaban guisantes y lentejas, y se domesticaban cabras y ovejas, lo cual es interesante para el pueblo kurdo. Los kurdos decían ser descendientes de los hijos de los genios o de los hijos de los espíritus. ¿Es esta una antigua referencia cultural al mestizaje entre los Anunnaki y las mujeres humanas? El antiguo Cercano Oriente también se conoce como la cuna de la civilización y las primeras ciudades-estados se encontraron en la región de Mesopotamia. Los primeros habitantes indígenas de la región, los sumerios y los acadios desarrollaron el primer lenguaje escrito, estudiaron astronomía y crearon bibliotecas. Los babilonios y asirios lo siguieron en las mitologías de estas razas. En otro pasaje del libro de Enoch, hay historias de cómo los dioses bajaron a la tierra y les enseñaron sus artes y conocimientos. Enoch da testimonio de los misterios de la iluminación y los misterios del trueno. Algunos sugieren que este capítulo pretende iluminar los misterios de la energía y la electricidad. Cuando escuchamos energía y electricidad, no podemos ayudar a Nikola Tesla, quien, no lo olvidemos, dijo, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Puede sonar ridículo o difícil de creer que historias alucinantes como las de los vigilantes, los Anunnaki y los gigantes Nepilim hayan sido olvidadas. Los sumerios ignoraron o incluso eliminaron deliberadamente del panteón de las civilizaciones antiguas. El libro de Enoch junto con el Evangelio de María y Tomás también censurados del canon bíblico. Sin embargo, dada la forma, estas historias cambian fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana al presentar una perspectiva nueva u olvidada sobre quiénes somos. Su exclusión quizás no sea una sorpresa en absoluto, pero estas historias no se han borrado por completo. Si nos fijamos en una de las historias más famosas conocidas por la humanidad, Adán, Eva y el Jardín del Edén. Si leemos el texto no literal ni filosóficamente sino como una alegoría metafóricamente, Dios crea a Adán para vigilar la tierra tal como lo hacen los dioses y los vigilantes en el libro de Enoch. De la costilla de Adán, Dios creó a Eva y Adán para reproducir y representar el mestizaje entre los vigilantes y las mujeres humanas. Adán y Eva dijeron que podían comer todo lo que quisieran en el jardín del Edén excepto el fruto del árbol del conocimiento. Por supuesto, probaron una fruta prohibida del árbol del conocimiento que simboliza a los vigilantes que brindan tecnología y conocimiento avanzados a los seres humanos que pueden no haber sido lo suficientemente desarrollados mentalmente, para manejarlo por sí mismos. Cuando los dos prueban el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del cielo, se dice que se dan cuenta de que el otro se da cuenta por primera vez de que sus capas físicas de carne están desnudas. Se apresuran a taparse los genitales porque han realizado el llamado poder de la serpiente o Kundalini, que se puede educar a través del coito y actos sexuales no reproductivos que saborean del árbol de la vida, que inicia el ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento de las almas humanas. Al leer la historia de Adán y Eva de esta manera, es fácil ver los paralelos entre la historia misma, el libro de Enoch y otros escritos antiguos, y tal vez esa era exactamente la meta. Quizás aquellos que escribieron la historia de Adán y Eva estaban simplemente volviendo a contar las historias del libro de Enoch, a su manera volviendo a contar la historia sumeria de los Anunnaki como tantas otras religiones y culturas, insertando alegóricamente esta parte importante de la historia humana en su propio canon religioso. Para que estos antiguos registros puedan continuar existiendo a través del tiempo y el pensamiento. De una forma diferente, podemos recordarnos a nosotros mismos para que algún día podamos recordar nuestra historia no a la manera humana sino a través de la línea de vida humana cósmica. ¿Qué es la historia humana? ¿Es lo que sabemos de los libros de historia aprobados oficialmente, o es algo más profundo, algo más increíble, algo olvidado? Tal vez las respuestas han estado frente a nuestros ojos todo este tiempo.
Nos inclinamos ante ti y te agradecemos por mirar hasta que nos volvamos a encontrar.